Cierta vez, una señora me buscó después de una conferencia. Sostenía un pequeño frasco de vidrio entre sus manos y me preguntó, casi avergonzada: Padre, tengo agua bendita en casa, pero nunca la uso. Se queda ahí guardada como si fuera un amuleto. ¿Está bien eso? La miré con ternura y respondí: el agua bendita no es un amuleto, es un signo, una invitación. Y tal vez lo más importante no sea tenerla guardada, sino entender por qué la guardas así, sin tocarla, sin dejar que entre en tu vida. Ella se quedó en silencio y percibí que aquella pregunta simple escondía algo mucho más profundo: el miedo de que los símbolos sagrados perdieran el sentido, o peor, de que ella misma hubiera perdido el sentido de lo sagrado. ¿Cuántos de nosotros guardamos agua bendita en casa pero rara vez la usamos? ¿Cuántos la ven como objeto decorativo, herencia de la abuela, costumbre antigua, pero no como aquello que realmente es un sacramento, un gesto de fe, un acto de confianza? Hoy quiero conversar contigo sobre esto, no para juzgar, sino para comprender juntos qué significa tener agua bendita en casa y más aún qué significa dejarla entrar en el corazón. El agua bendita no es mágica. No es una poción que aleja el mal por sí misma, como si la materia tuviera poder independiente de la fe, de la disposición interior, de la vida que llevas. El agua bendita es un sacramental, algo que la Iglesia nos ofrece como signo sensible de la gracia de Dios. Ha sido bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso cuando la usas con fe, se convierte en un gesto de invocación, de súplica, de recuerdo de que no estás solo. Pero nota, con fe. No basta tener el frasco en casa. Es preciso que tu corazón esté dispuesto a reconocer lo que aquella agua representa, porque en el fondo el agua bendita nos recuerda nuestro bautismo. De aquel momento en que fuimos sumergidos en la vida nueva de Cristo, purificados del pecado original, marcados como hijos de Dios, ella nos recuerda quiénes somos. Y ese recuerdo no es nostálgico, no es pasivo. Es un llamado constante a la coherencia, a la santidad, a la conciencia de que llevamos en nosotros la dignidad de los bautizados. Cuando te signas con agua bendita al entrar en casa, cuando la pones en la frente de tus hijos antes de dormir, cuando la usas para bendecir los ambientes donde vives, no estás haciendo un ritual vacío. Estás diciendo: Señor, recuerdo que esta casa es tuya, que esta vida es tuya, que yo soy tuyo. Es un gesto pequeño, pero profundamente significativo, porque trae al cotidiano la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué tanta gente tiene agua bendita en casa y nunca la usa? Creo que hay varias razones, y todas ellas revelan algo importante sobre el estado de nuestro corazón. La primera es el olvido. Simplemente olvidamos. Guardamos el agua bendita en el armario, en el cuarto, en algún rincón, y se vuelve parte del paisaje, invisible, inerte. Esto sucede porque nuestra fe también fue guardada, relegada a momentos específicos, a emergencias, a tradiciones que repetimos sin pensar. La fe viva, ardiente, presente, que transforma el día a día, esa fe fue olvidada y con ella los gestos que la alimentan. La segunda razón es el miedo de parecer supersticioso. Vivimos en una época en que todo necesita ser racional, explicado, científico. Y los gestos religiosos, especialmente los más simbólicos, son muchas veces vistos como restos de un tiempo premoderno, cosas de gente que aún no ha evolucionado lo suficiente. Entonces hay personas que hasta creen, pero tienen vergüenza de usar agua bendita, de hacer la señal de la cruz en público, de orar en voz alta, como si la fe necesitara esconderse para ser respetable. Pero la fe verdadera nunca tuvo miedo de ser visible, de ser concreta, de manifestarse en gestos simples y humildes. La tercera razón es la confusión entre fe y magia. Algunas personas usan agua bendita como si fuera un objeto mágico, algo que por sí solo aleja el mal, trae protección, garantiza resultados.
Y cuando perciben que no funciona así, que la vida continúa difícil, que los problemas no desaparecen al echar agua bendita en las esquinas de la casa, se decepcionan y abandonan la práctica. Pero esto sucede porque nunca entendieron lo que el agua bendita realmente es. No es un escudo automático contra el sufrimiento, es un signo de confianza, un gesto que expresa la fe de quien la usa, un medio por el cual la gracia de Dios puede actuar en el alma dispuesta. Sin fe, sin vida interior, sin esfuerzo moral, el agua bendita no hace nada, no porque sea ineficaz, sino porque Dios respeta nuestra libertad y no actúa donde no hay apertura, donde no hay corazón receptivo. Recuerdo otra historia. Un hombre me dijo una vez que tenía agua bendita en casa, pero que nunca la usaba porque pensaba que no hacía diferencia. Padre, yo oro, voy a misa, intento vivir bien. ¿Para qué necesito agua bendita? Y yo respondí, tienes razón al decir que lo esencial es la oración, la misa, la vida moral, pero los sacramentales existen justamente para alimentar esa vida, para hacerla más concreta, más presente, más encarnada. No necesitas agua bendita para salvarte, pero ella puede ayudarte a recordar todos los días que eres hijo de Dios. Se quedó pensativo. Después me contó que comenzó a usar agua bendita al despertar, al salir de casa, al volver, y que aquello cambió algo en él. No de forma dramática, no con milagros espectaculares, pero percibió que estaba más atento a la presencia de Dios, más consciente de sus elecciones, más pacífico ante las dificultades, porque aquel gesto simple, repetido con fe, iba moldeando su corazón, educando su voluntad, recordándole que no caminaba solo. Y eso es lo que el agua bendita hace. No resuelve problemas por magia. Nos recuerda quiénes somos, quién es Dios, que la vida cristiana es una vida de confianza, de entrega, de búsqueda constante por la santidad. Ahora, hay algo más profundo que necesita ser dicho. El agua bendita solo tiene sentido si la vida que llevas también busca ser bendita. Si la usas, pero vives en la mentira, en la impureza, en el egoísmo, en la falta de caridad, entonces aquel gesto no pasa de ser hipocresía, porque los sacramentales no son independientes de la vida moral. Son expresiones de una fe que debe estar viva, coherente, encarnada en las decisiones cotidianas. No puedes pedir la protección de Dios por la mañana usando agua bendita y después pasar el día entero hablando mal de otros, engañando en el trabajo, maltratando a quien está a tu lado. Eso sería una contradicción profunda. El agua bendita nos llama a la coherencia, nos dice, fuiste bautizado, eres hijo de Dios, llevas una dignidad sagrada, vive de acuerdo con eso, y esa coherencia es lo que hace la fe verdadera. No basta tener gestos religiosos si la vida es un desorden moral. No basta ir a misa los domingos si durante la semana actúas como si Dios no existiera. La fe cristiana es exigente, es radical, porque nos pide la totalidad. Cuerpo, alma, mente, voluntad, todo orientado hacia Dios, todo ordenado según el amor. Y aquí entra algo en lo que Padre Ángel siempre insiste, la educación de la voluntad. La voluntad necesita ser educada para el bien, para la verdad, para el amor. Y los sacramentales, como el agua bendita, son medios pedagógicos que Dios nos ofrece para ir educando esa voluntad, para ir moldeando nuestro corazón según el corazón de Cristo. Cada vez que usas agua bendita con fe, estás diciendo, Señor, quiero vivir como tu hijo. Quiero que mi casa sea un lugar donde tú habitas. Quiero que mi vida sea una ofrenda agradable a ti. Y eso va transformándote, no de forma mágica, sino de forma real, profunda, verdadera. Porque la transformación cristiana no es instantánea, no es espectacular. Es lenta, paciente, hecha de pequeños gestos repetidos con amor, con fe, con perseverancia. Es como regar una planta todos los días. No ves el cambio de una hora para otra, pero con el tiempo la planta crece, florece, da frutos. Así es la vida espiritual.
Y el agua bendita es como esa gota de agua que todos los días va regando tu corazón, va recordándote que Dios está presente, que no estás solo, que la gracia está a tu alcance. Pero entonces, ¿cómo usar el agua bendita? No hay una fórmula rígida, no hay reglas inquebrantables. Lo importante es que sea un gesto de fe, hecho con conciencia, con amor, con confianza. Puedes usarla al despertar, haciendo la señal de la cruz y pidiendo a Dios que bendiga tu día. Puedes usarla al entrar en casa, recordando que aquel espacio es sagrado, es el lugar donde vives, donde amas, donde buscas la santidad. Puedes usarla para bendecir a tus hijos, tu cónyuge, tus cosas, no porque se vuelvan mágicas, sino porque estás consagrando todo eso a Dios, estás reconociendo que todo es don, todo viene de Él, todo debe volver a Él. Puedes usarla en momentos de tentación, de miedo, de duda, como un gesto de súplica, de invocación, de confianza. Y siempre, siempre que la uses, hazlo con el corazón atento, con la mente presente, con la voluntad dispuesta, porque el gesto sin el corazón es vacío. Y el corazón sin el gesto puede volverse abstracto, desencarnado, distante de la realidad concreta de la vida. Hay también la cuestión de los ambientes. Muchas personas preguntan si deben poner agua bendita en las esquinas de la casa, en las puertas, en las ventanas. Y la respuesta es sí, puedes hacer eso, pero siempre con la conciencia de que no es el agua la que santifica la casa, sino la vida de oración, de caridad, de virtud que vives dentro de ella. Una casa donde se ora, donde se ama, donde se perdona, donde se busca vivir según el Evangelio. Esa casa es bendita, esté o no llena de agua bendita en las esquinas. Pero si usas el agua bendita como un gesto de consagración, de entrega, de reconocimiento de que aquel espacio pertenece a Dios, entonces sí, es un gesto hermoso, significativo, que expresa tu fe. Lo importante es no caer en la superstición, no pensar que el agua por sí misma aleja el mal. Lo que aleja el mal es la gracia de Dios, acogida en un corazón humilde, en una voluntad firme, en una vida coherente. El agua bendita es un medio, un signo, un instrumento, pero no sustituye la conversión, la oración, la vida sacramental. Y aquí quiero tocar un punto delicado pero necesario. Hay personas que acumulan objetos religiosos, agua bendita, rosarios, imágenes, medallas, pero viven con el corazón cerrado, con el alma amargada, con la vida moral en desorden. Y piensan que esos objetos van a salvarlas, van a protegerlas, van a garantizarles la bendición de Dios. Pero no funciona así. Dios no se deja manipular. No es un mago que atiende pedidos porque tienes agua bendita en casa. Es Padre, y como todo Padre verdadero, Él quiere tu bien, tu santidad, tu libertad interior. Y eso solo sucede cuando te abres a Él, cuando te conviertes, cuando ordenas tu vida según el amor. Los sacramentales son ayudas, son apoyos, son signos sensibles de la gracia, pero no sustituyen la conversión del corazón. No sustituyen la necesidad de oración, de confesión, de comunión, de vida moral. No sustituyen el esfuerzo de crecer en virtud, de vencer el egoísmo, de amar de verdad. Si tienes agua bendita en casa pero no tienes caridad en el corazón, entonces aquella agua no sirve de nada, porque lo que Dios busca no es la apariencia de piedad, sino la verdad de la vida. Y la verdad de la vida está en las elecciones que haces, en las palabras que dices, en los gestos de amor o de egoísmo que practicas todos los días. Recuerdo un pasaje que siempre me tocó. Jesús dice en el Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto se aplica perfectamente a los sacramentales. No basta tener agua bendita, no basta usarla, no basta hacer gestos religiosos. Es preciso hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que vivas en el amor, que busques la santidad, que ordenes tu vida según la verdad, que trates a los otros con justicia y misericordia, que seas paciente, generoso, humilde, puro de corazón. Esa es la voluntad de Dios.
Y cuando vives así, entonces los sacramentales ganan sentido pleno, porque expresan una fe que es real, una confianza que es verdadera, un amor que es concreto, y Dios, que ve el corazón, responde a esa fe, no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de acercarse cada vez más a Él. Hay también otra dimensión importante. El agua bendita nos recuerda la lucha espiritual. Vivimos en un mundo donde el mal existe, donde hay tentaciones, donde hay fuerzas que buscan alejarnos de Dios. Y la Iglesia siempre enseñó que los sacramentales, usados con fe, pueden ayudarnos en esa lucha. No porque tengan poder mágico, sino porque expresan nuestra confianza en Dios, nuestra invocación de su protección, nuestra conciencia de que no luchamos solos. San Pablo habla de la armadura espiritual, de la necesidad de estar vigilantes, de orar sin cesar. Y el agua bendita puede ser parte de esa vigilancia, parte de esa oración continua. Cuando la usas, estás diciendo: Señor, confío en ti. Sé que sin ti nada puedo, pero contigo todo lo puedo. Me coloco bajo tu protección, invoco tu nombre, recuerdo que soy tu hijo bautizado. Y eso tiene efecto real, no porque el agua sea mágica, sino porque Dios responde a la fe, porque Él actúa donde hay confianza, donde hay apertura, donde hay corazón humilde y dispuesto. Pero cuidado, la lucha espiritual no es folclórica, no es dramática como en las películas. Es cotidiana, es silenciosa, es interna, es la lucha contra el egoísmo, contra la pereza, contra la sensualidad desordenada, contra la vanidad, contra la mentira. Es la lucha para vivir cada día con coherencia, con amor, con fidelidad a Dios. Y en esa lucha, los sacramentales son aliados discretos, son recordatorios constantes, son gestos que van educando la voluntad, pacificando el corazón, fortaleciendo el alma. No esperes que el agua bendita resuelva todo por ti, no lo hará, pero puede ayudarte a recordar quién eres, a quién perteneces y por qué vale la pena luchar. Y eso ya es mucho. Porque al final la vida cristiana no es sobre tener objetos sagrados, es sobre ser santo, es sobre dejar que Dios te transforme de dentro hacia afuera hasta que toda tu vida sea una ofrenda agradable a Él. Entonces, cuando mires aquel frasco de agua bendita en tu casa, pregúntate: ¿qué significa esto para mí? ¿Es apenas una costumbre, una herencia, una tradición que repito sin pensar? ¿O es un signo vivo de mi fe, un gesto concreto de confianza en Dios, un recuerdo diario de que soy hijo bautizado, llamado a la santidad? Y si percibes que el agua está ahí parada, olvidada, sin uso, tal vez sea hora de preguntarte también: ¿dónde está mi fe? ¿Dónde está mi vida de oración? ¿Dónde está mi esfuerzo por vivir según el Evangelio? Porque el agua bendita es un espejo, refleja el estado de tu corazón. Si la usas con fe, con amor, con confianza, es porque tu fe está viva, porque tu corazón busca a Dios, porque entiendes que la vida cristiana es una vida de gracia, de entrega, de dependencia amorosa de Dios. Pero si está ahí olvidada, es porque tal vez tu fe también esté olvidada, relegada a momentos específicos, desconectada del cotidiano, sin fuerza para transformar tu vida. Y eso es triste, porque Dios nos dio tantos medios, tantos signos, tantos sacramentales, justamente para que no nos olvidemos de Él, para que no vivamos como si fuéramos autosuficientes, para que recordemos siempre que somos hijos, que lo necesitamos, que Él nos ama y quiere caminar con nosotros. Hay personas que me dicen: Padre, no tengo agua bendita en casa, pero tengo fe. ¿No basta eso? Y yo respondo: sí, la fe es lo esencial. Sin fe, nada tiene sentido. Pero la fe verdadera busca expresarse, busca gestos concretos, busca medios que la alimenten, y el agua bendita es uno de esos medios. No es obligatorio tenerla, no es necesaria para la salvación, pero es un don que la Iglesia nos ofrece, un instrumento simple y hermoso que puede ayudarte a vivir tu fe de forma más encarnada, más presente, más consciente.
¿Y por qué rechazarlo? ¿Por qué vivir una fe abstracta, desencarnada, cuando Dios nos ofrece signos concretos, gestos sensibles, medios que tocan nuestros sentidos y nos recuerdan la realidad invisible de la gracia? La fe cristiana no es una filosofía, no es una idea, es una vida, es un encuentro, es una presencia. Y esa presencia se manifiesta en gestos, en signos, en sacramentos, en sacramentales. Negar esto es negar parte de la riqueza de la tradición cristiana, es empobrecerla, es volverla algo meramente mental, sin cuerpo, sin materia, sin concreción. Y aquí entra una reflexión importante sobre la materia. El cristianismo no tiene miedo de la materia, por el contrario, la santifica. Dios se hizo carne, Jesús es Dios encarnado, y por eso la materia puede ser medio de gracia. El agua del bautismo, el óleo de la confirmación, el pan y el vino de la Eucaristía, todo eso es materia que Dios usa para comunicarnos su gracia. Los sacramentales siguen esa misma lógica. El agua bendita es agua común que fue bendecida, consagrada, separada para un uso sagrado. Y por eso puede ser medio por el cual Dios actúa, no porque el agua tenga poder en sí misma, sino porque Dios eligió actuar a través de medios sensibles, concretos, accesibles a nosotros. Y eso es una misericordia inmensa, porque nosotros somos cuerpo y alma, materia y espíritu. No somos ángeles puros. Necesitamos signos visibles, gestos concretos, cosas que podamos tocar, ver, sentir. Y Dios, que nos conoce perfectamente, nos da esos signos justamente para que nuestra fe no se pierda en lo abstracto, sino que se encarne en el cotidiano, en la vida real, en las cosas simples y concretas de cada día. Entonces, tener agua bendita en casa no es superstición, no es folclore, no es cosa de gente atrasada. Es un gesto de fe, de confianza, de recuerdo. Es un medio que la Iglesia nos ofrece para vivir de forma más consciente, más presente, más integrada. Y puedes usarla o no, eso es libre. Pero si eliges usarla, hazlo con fe, con amor, con la conciencia de que aquel gesto simple es una oración, una invocación, una entrega, y que Dios, que ve el corazón, responderá no necesariamente con milagros espectaculares, sino con la gracia de perseverar, de crecer, de volverse cada vez más santo, cada vez más libre, cada vez más capaz de amar. Y termino con un último pensamiento. El agua bendita nos recuerda algo fundamental, que la vida cristiana es una vida de gracia. No nos salvamos solos, no somos autosuficientes. Necesitamos a Dios, necesitamos su gracia, necesitamos su ayuda constante. Y reconocer esto no es debilidad, es realismo, es humildad, es verdad. Y el agua bendita es un signo de esa dependencia amorosa, de esa confianza filial, de esa certeza de que Dios es Padre y que Él cuida de nosotros. Por eso, cuando la usas, no estás haciendo un gesto mágico, estás haciendo un gesto de fe, de esperanza, de amor. Estás diciendo: Señor, confío en ti, me coloco bajo tu protección, reconozco que sin ti nada soy, pero contigo todo lo puedo. Y esa es la verdadera atracción, la verdadera ley que rige la vida cristiana. No la atracción mágica de resultados instantáneos, sino la atracción del corazón que se abre a Dios, que confía en Él, que vive según su voluntad. Y cuando vives así, todo cambia. No porque el mundo a tu alrededor se transforme por magia, sino porque tú te transformas de dentro hacia afuera. Y pasas a ver la realidad con ojos nuevos, con corazón pacificado, con alma ordenada. Y entonces lo que buscas se acerca, no porque lo atrajiste, sino porque te volviste capaz de recibir, de acoger, de vivir. Que el agua bendita en tu casa sea entonces no un objeto olvidado, sino un signo vivo de tu fe. Que te recuerde todos los días que eres hijo de Dios, bautizado, amado, llamado a la santidad. Que sea un gesto de confianza, de entrega, de reconocimiento de que Dios está presente, siempre presente en cada momento de tu vida. Y que al usarla con fe, tu corazón se pacifique, tu voluntad se fortalezca
y tu vida se vuelva cada vez más aquello que Dios soñó para ti. Una ofrenda de amor, una canción de gratitud, un testimonio vivo de que Él es bueno, es fiel y nos ama sin medida, sin medida, sin medida, sin